No. Sí. Bueno, egunon guztioi, gaur benetan atsegina zaigu datorren azaroaren 26an eta 27an gure hirian izango dugun gertakari garrantzitsu baten berri ematea. Horretarako hemen gaude elkarlanean aritu garen hainbat erakunderen ordezkari, ni neu hitz egiten denengoa, baina nerekin batera eta horre xerita eta gero hitza hartuko dutenak, Foru Aldunditik Javier Larrañaga, Eusko Jaurlaritzatik Jesus García de Cos, Odol Emaile elkartetik presidentea Xabi Nurtzedai, eta ideia honen errudun, zoriontsua den The Pink Forceko Andoni Serrano. La verdad es que es un placer poder presentar hoy aquí una iniciativa que yo creo que es preciosa, se mire como se mire y desde donde se mire, ¿no? Porque dentro de esa iniciativa solidaria que siempre tiene The Pink Force, pues este es un acto que además tiene una especial significación en el caso de nuestra ciudad, una ciudad de cine, claro, pero además una ciudad que está indisolublemente unida a lo que es la historia de la saga Star Wars, con el primer estreno hace ya 42 años en el Victoria Eugenia y el último que tuvimos en el 2019, en el que rememorábamos aquel hecho también, ¿no? Y contábamos con la presencia de nuestros amigos para animarnos, por decirlo de alguna manera, a aquel importante evento. Como digo, el próximo 26-27 de noviembre, pues nuestra ciudad será la capital de Star Wars. Star Warsen hiriburua izango da Donostia, eta hori dela eta hainbat ekitaldietaz gozatzeko aukera izango dugu bi egun horietan zehar, eta gainera arrazoi on bategatik, ez? Odol Emaileekin batera, batez ere generazio berriak nolabait ere, Odol Emaile izatera animatzen lagunduko duen ekimen bat izango delakoan gaude. Nire aldetik ni ez naiz gehiago luzatuko. Bakarrik esan, benetan pozik hartzen dugula gure hiria munduko hiriburu bihurtzea asteburu batez, arrazoi on bategatik gainera, eta nioen bezala betidanik gure hiriarekin lotuta egon den saga baten eskutik. Eta hitza, oker ez badimanago, orain erokeri honen arduradun bati eman nahiko nioke, hain zuzen ere The Pink Forceko buru denari, zurea da txanda, nahi dezuna. Lo primero, agradecer pues que cuando fuimos con esta idea, pues, que al final es la fuerza que tiene Pink Force y la Legión 501 y todas las asociaciones oficiales de Star Wars, que es poder coger una causa solidaria que consideremos de base y ir a ver qué opinan las instituciones y, desde luego, como
Mónico ha dicho, ha sido una acogida pues, fantástica, que es lo que y ahora nos toca a nosotros, crear un espectáculo digno de ese apoyo y de ese cariño. Al final, lo que tenemos previsto, lo primero, este agradecimiento, agradecer a toda la gente, es decir, además de este apoyo, nosotros no podríamos hacer nada sin la ayuda de todas las personas que pertenecen a las asociaciones de Star Wars, Legión 501, Rebel Legion, Mandalorian Mercs, constructores de droides, otros miembros de nuestro club de Ambassadroids, para que puedan venir desinteresadamente a participar de esta fiesta y dar visibilidad. La 501 es una asociación con presencia en más de 52 países y todas las redes van a estar muy pendientes de nuestras acciones solidarias. Entonces, el evento que tenemos previsto comienza con un concierto solidario en el Auditorio Eugenia, donde tenemos la suerte de contar con la primicia de un estreno mundial del himno dedicado a Alvin Johnson y R2KT, The Pinside of the Force. En este mismo escenario estará el propio Alvin Johnson, estará Samantha Alini, la primera mujer Stormtrooper, y los autores y adaptadores de la obra, que son Álvaro Iglesias, Alberto González y el propio adaptador, que es el director de la Orquesta de Coro Filarmonía, Pascual Osa. Otro punto importante de la fiesta es una exposición en el propio Palacio Miramar de figuras realmente increíbles, un Jabba el Hutt de más de 4 metros, un Han Solo con su Tauntaun de 2,5 metros, otras figuras, más droides, C-3PO, o sea, una cosa realmente que va a ser magnífico. Y el plato fuerte para el final, el desfile. Desfile pues, con cerca de 300 personajes cinematográficos que saldrá desde el Palacio de Miramar hasta el Ayuntamiento, dando realmente una vistosidad digna de cine, de lo que realmente merece Donosti, para que todos podamos disfrutar de ello. Al final de este espectáculo daremos realmente sentido a esta acción, haciendo un homenaje a Sabin Urzelay, bueno, a los donantes de sangre y a todo lo que ellos suponen, que realmente es lo que venimos a apoyar y ayudar. Y esperamos que lo hagamos bien. No tengo más. Bueno, mila esker, etortzeatik, guri entzutea eta gure mezua zabaltzea aurzier. Mila esker udaletxari, enditun laguntasudanak, kriston lana egin du udaletxeak, hau aurrea ertetzeko, Pinforce eta 501 ere bai, eta bati bat, gero honear guri lagundu igunek 56 egiten, urte egiten, odole maileak, Gipuzkoako odole maile guztiak. Decía que muchas gracias a los que habéis venido a poder luego difundir nuestro mensaje. Gracias al Ayuntamiento, que el esfuerzo ha sido completo. Yo creo que cada reunión que hemos tenido nos han sorprendido con más ayudas y gracias, Isa, de todo esto, gracias a ellos. La 501 y la Pinforce en Begoña y Andoni han trabajado como leones y han sacado esto adelante. Y luego agradecer también a los donantes de sangre, fundamentalmente, no a la asociación, nosotros estamos de paso aquí. Los donantes de sangre llevan 56 años en Guipúzcoa. Hace 56 años la sangre había que comprarla o buscarla entre familiares. Hoy por hoy, cuando alguien va a un hospital, nadie piensa que el problema puede ser la sangre. Da por hecho que la sangre está esperando. Y eso es gracias a los 18.000 donantes que hay, gracias a esas cerca de 250.000 donaciones que se han conseguido en estos 55 años. Y de todo este desfile, lo que me gustaría a mí poder transmitir o que la gente viese, al final va a haber un grupo pequeño, porque con esto el tema del COVID se ha tenido que reducir el número de pacientes que han recibido sangre de alguna manera, es hacer ver a toda la población que detrás de las donaciones, cuando se hablan de neveras vacías, realmente lo que se están diciendo es de personas preocupadas que si van a poderse operar o van a poder ser atendidas. En el 80% del mundo no hay sangre
para atender a esos donantes. Tienen que buscar la vida cada vez que tienen necesidad. Aquí en Guipúzcoa y en Euskadi, afortunadamente, hay. Y eso es gracias a todos los donantes, como decía, pero no nos olvidemos que la donación va a unas personas y al final del desfile van a estar esas personas o representando a esas personas. Y lo que me gustaría de todo este desfile, en cuanto a lo que es donación de sangre, que pensarais que cuando hablamos de donaciones, realmente estamos hablando de personas necesitadas en los quirófanos y en los hospitales de todo Euskadi. Cuando pedimos sangre, no la pedimos para nosotros, la pedimos para esos enfermos, y de los que estamos aquí, 3 de cada 4 vamos a recibir sangre alguna vez en nuestra vida. Y todos vamos a estar en un momento determinado pendientes de que haya sangre o no, porque un familiar querido nuestro o nosotros mismos podemos tener la necesidad. Estar seguros que mientras esté la asociación y mientras estén los donantes de Guipúzcoa, sangre habrá. Y es responsabilidad de todos que esto siga habiendo. Nada más, agradecer, será un día de disfrutar y al día siguiente reflexionar. El que sea donante, que esté orgulloso de haber llegado a este momento, y el que no es donante, que reflexione, ¿por qué no? Y si se anima, pues bienvenido será. Eskerrik asko denoi. Egun on denoi. Me alegro de estar hoy compartiendo una acción que a mí personalmente me resulta especialmente emocionante. Soy un lector de ciencia ficción, he imaginado mundos y recurrido universos con la imaginación desde que abrí mi primer libro. Recuerdo con especial cariño el día que mi aita me llevó al cine y en la pantalla aparecieron unas letras que decía "en una galaxia muy, muy lejana". Y de repente sonó la primera música de John Williams. A mí, como a muchos y a muchos de mi generación, Star Wars nos cambió, ya que con el tiempo fuimos conscientes de que nos amplió la visión del mundo y nos hizo ver que nadie es extranjero, aunque estemos rodeados de diferentes razas en una taberna de Mos Eisley. Hoy hablamos de ilusión, de contar historias, de cómo una saga se convierte en signo de identidad multicultural y de cómo esto a su vez deriva en acciones solidarias tan relevantes como el apoyo a la donación de sangre. Iniciativas necesarias que el Gobierno y el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo comparte y apoya. Los valores del turismo son similares. El turismo es hospitalidad, hacer ciudadano atemporal a quien nos visita, y es también convertir en historias los momentos que se disfrutan en nuestra tierra, en Euskadi. Este tipo de eventos, además, suponen una nueva esperanza porque el sector turístico, gravemente afectado por la COVID, y sus profesionales han demostrado ser un sector fuerte y unido. Durante esta pandemia, todas las instituciones hemos trabajado codo con el sector turístico para mitigar los efectos, haciendo más sólida esta unión y el trabajo conjunto. Y vamos a seguir trabajando para apoyar al sector turístico en esta salida de la crisis mediante el impulso a la promoción de Euskadi como destino de ocio, pero también de negocio, iniciativas como esta que contribuyen a dar pasos a esta necesaria recuperación. El impulso al turismo congresual es un eje importante de la estrategia turística de Euskadi por diversas razones. En primer lugar, por su capacidad de atracción de turistas. Un 12% de quienes nos visitan lo hacen por motivos profesionales y queremos que siga creciendo. En segundo lugar, porque fomenta la desestacionalización, tanto semanal como anual. El mes preferido para la realización de congresos en Euskadi es junio con un 29%, seguido de septiembre y octubre, cada uno con un 22% del total. En tercer lugar, por el posicionamiento del destino Euskadi. El turismo de eventos y congresos es un motor de oportunidad de negocios que genera beneficios a la economía general, promueve la divulgación del conocimiento, potencia la innovación y la creatividad. Además, cada evento se convierte en una potente herramienta comunicativa, no solo en el ámbito turístico, sino que ayuda a proyectar las potencialidades de otros sectores de relevancia en Euskadi, aportando un gran valor añadido. Finalmente, el turismo MAIS es una forma de fidelizar a los visitantes que vuelven a hacer turismo de ocio. Nuestro estudio Biltur MAIS 2019 indica que el 59% de las personas asistentes a eventos congresuales ha recibido o buscado por su cuenta algún tipo de información acerca de las actividades de ocio que puede realizar. Así, el 73% de los asistentes a congresos en Euskadi participa en actividades de ocio durante su estancia. Para finalizar, quería manifestar a los participantes y a la organización que sois bienvenidos y que sabéis que contáis con la hospitalidad de Euskadi y sus gentes. Y yo personalmente, desde la institución que represento, solo puedo añadir que toda nuestra fuerza os acompañe. Eskerrik asko.
Egun ondanoi, benetan gaur guretzako Gipuzkoako Foru Aldundi bezala plazer bada, iniziatiba eta ekimen honu babestia, eta benetan, nik uste dut bi gauza uztartzen ditula gainea ekimen honek. Alde batetik, mundura irekitako lurralde bat gehala, dudai gabe, baina batez be, lurralde solidario bat gehala. Nik uste dut, benetan erakargarritasune lurralde bezala, solidario eta balore hauek asko remarkatzen debela. Gipuzkoako odole mailan elkartiei laguntzeko, dudai gabe aukera ederra izango deu, eta gaina izango da, Pink Force bezalako ekimen baten eskutik, benetan milaka personangan ilusio eta itxaropena sortzen duen mugimendu bat, behaien bizitzako momentu gogor batzutan. Eta seguru energi positibo hori danongan zabalduko ala, eta azaroko 26 eta 27 egun hauek festa bat izango diela. Decía que es un placer, como Diputación Foral de Guipúzcoa, participar y apoyar esta iniciativa. Una iniciativa que se traduce en un evento internacional, en un territorio abierto al mundo, pero que sobre todo pone en valor que somos un territorio también solidario. En este caso, en apoyo de la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa y de la mano de un movimiento, decía antes, Pink Force, que aporta ilusión y esperanza a tantas y tantas personas, a niños, a niñas, a mayores, en momentos muy complicados de su vida. Por tanto, yo no tengo ninguna duda de que toda esa energía positiva pues nos va a llegar a todos los que tenemos la suerte de estar aquí, que los días 26 y 27, como decía Andoni, van a ser una fiesta, no tengo ninguna duda, y estoy seguro también de que la fuerza nos acompañará. Eskerrik asko danoi, eskerrik asko ekimen hau posible indezuen danoi, eta benetan festa bat izan dela. Ondoan mikrofonarekin altxega eskua, bale? Nik lehenengo eta baina alkateari nahi nioke galdetu, ekitaldi hau prestatuta dago, baina aste artean neurri bereziak eontzien. Parte hartzaileak ez dute arazorik, ze maskara, baina desfilean, jendea, ez dakit Miramarrea, hor neurri bereziren bat hartu beharrote dan festa hontarako, eta gero, hau da lehena, hola pixka bat jendetsua, eta beste kolpe handia Santo Tomas izango da, ez dakit horri buruz ere zerbait aldaketaren bat bali badago, euskaraz eta erderaz eskatuko nizuke. Eskerrik asko. Ez nahi Santo Tomaseraino iritsiko, hori bere momentuan hurbiltzen danean ikusiko dugu, edo ikusten joango gera, baina honi dagokionez jakina antolatuta dauden ekitaldiek izango dituzte izan beharreko neurri guztiak. Bai kontzertuak eta hortan ohituak gaude, Victoria Eugenia Antzokian egin ditugun ekitaldi guztietan, urte eta erdi daramagu beharrezkoak diren neurriak hartzen eta hartu egingo dira, eta baita Miramar Jauregian ere bai, eta gainontzean egiten den desfile horretan, hiritarrek badakigu ere, metro eta erdi baino gutxi gora baldin bagaude da, maskarilla jarrita izan behar dugu da, eta hori etengabe gogoraraziko dugu. Beraz, alde horretatik, nik uste hau aurrera eramateko eskatzen diren baldintza horiek betetzeko moduan gaude da, eta horrela egingo dugu da. Decía que no voy a llegar hasta el día de Santo Tomás, porque creo que todavía tendremos que ir viendo cuál es la evolución de la situación. Y como decía el martes, irá moldándonos a las circunstancias de cada momento, pero de cara a lo que es este evento, evidentemente los principales componentes del mismo tendrán en cuenta la situación y se adoptarán las medidas a las que ya estamos bastante acostumbrados, por otra parte, que son necesarias para poder desarrollarlos con seguridad, ¿no? Lo que es el concierto en el Victoria Eugenia, ya llevamos una larga trayectoria de saber cómo tienen que celebrarse esos eventos con las medidas de seguridad adecuadas, y yo creo que Donostia Cultura además lo ha hecho muy bien, francamente, durante todo este tiempo, y lo seguirá haciendo.
lo que es el espacio expositivo de Miramar también, pues será un entorno en el que se garantizará el cumplimiento de las medidas de seguridad. Y en lo que se refiere al desfile, pues creo que todos los ciudadanos somos conocedores de que cuando no es posible mantener 1,5 metros de distancia, pues este elemento es obligatorio y eso lo recordaremos insistentemente. Yo quería preguntarle a Andoni que incidiera un poco más en el tema de la exposición, qué contenidos va a tener, etcétera. La exposición como tal tiene, pues, estáis viendo en el roll-up, esta es una de las estrellas de la exposición, es una figura de Jabba el Hutt de 4 metros, que hemos tenido que estar viendo de qué manera, tomando todas las medidas del Palacio, porque ya veis que es complicada, pero al final sí va a ser posible que esté. Una figura de Han Solo montado en su Town, de una de las, posiblemente hay coincidencia, de la mejor película de la saga, que es El Imperio contraataca, o sea que es una figura también maravillosa. C3PO, el mítico, droides R2KT también europeos, figuras, dioramas muy bonitos para los niños y fundamentalmente, además de photocalls, lo más importante, y eso al final es destacar que estará Samantha Alaney, la primera mujer Stormtrooper, en una mesa firmando fotos suyas, además con una armadura que realmente es de las más exigentes de toda la saga, de Force Awakens, el despertar de la fuerza. Esa es la armadura que ella ha vestido, la más exigente de todas, y todo lo que recaude lo va a donar a sufragar los costes del evento. O sea que, además de tener a todos nuestros soldados imperiales de Mandalorians, Rebel, permitiendo que la gente se haga fotos con ellos, van a estar dentro, manteniendo, por supuesto, todas las medidas de seguridad. Además de la mascarilla, nosotros llevamos, como podéis ver, doble protección. O sea que va a ser algo realmente bonito, digno de ver y además de inédito. No sé si...